Pues nada, daros las buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con el taller. Disculpad que empezamos con unos minutitos de retraso, pero bueno, así aprovechamos y hemos dado tiempo para que estemos todos. Así que nada, cuando queráis empezamos. Antes de nada me voy a presentar. Mi nombre es Ernesto Moreno. Eh, bueno, yo soy programador, trabajo hace ya casi 30 años en desarrollo de aplicaciones web y desarrollo de aplicaciones móviles. Y bueno, hoy vamos a realizar este taller a través de UTAD, en este taller que se enmarca en unos ciclos de talleres que se realizan sobre diferentes áreas de conocimiento, ingeniería, diseño, física. Para los que no conozcáis, UTAD es el acrónimo del Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital. UTAD es una universidad que ofrece una amplia gama de grados, posgrados, ciclos formativos y diferentes tipos de certificaciones. Entre ellos, pues bueno, la ingeniería de software, que es donde enmarcamos el taller que vamos a realizar hoy. Al final del taller, bueno, ya os proporcionaré por aquí a través del chat el enlace a la web de UTAD, por si queréis ampliar un poco la información o estáis interesados en algún tipo de certificación, pues para que podáis consultar. Hoy el taller que vamos a realizar es un taller de introducción a la programación con Python. ¿Vale? Tenemos por aquí una presentación que nos va a servir un poco de guía. En esta presentación, bueno, mejor dicho, en este taller lo que vamos a ver es la introducción a Python. Vamos a ver qué es Python, para qué se utiliza, por qué es uno de los lenguajes de programación más utilizados para ciertos desarrollos. Una de las ventajas que nos ofrece Python es que es un lenguaje de programación open source. Esto quiere decir que es gratuito y bueno, pues como todos los desarrollos open source o de código abierto, pues está abierto a que los propios desarrolladores colaboremos en el desarrollo, en la ampliación o modificación de las propias capacidades del lenguaje. Es un lenguaje interpretado. Esto significa que a través del lenguaje de Python, los editores nos van a proporcionar una serie de ayudas y de librerías ya documentadas que nos permiten programar de una manera mucho más ágil y mucho más sencilla. Es un lenguaje de programación orientado a objetos. Esto hoy en día pues, es muy importante porque prácticamente el 100% de los desarrollos que se hacen actualmente, tanto en entorno web como para otros tipos de desarrollo, como podría ser dentro del ámbito de la inteligencia artificial o de la interpretación de Big Data, es que es un lenguaje orientado a objetos, lo que nos permite definir nuestras clases y utilizar una serie de clases como objetos, que bueno, esto lo veremos un poco más adelante. No sé si algunos de vosotros ya tenéis conocimientos de programación. En principio, bueno, el taller está pensado como iniciación, entonces, bueno, aunque a alguno de vosotros os pueda ya sonar lo que os estoy diciendo, vamos a hacerlo orientado pues, a aquellos que necesitan un nivel un poco más básico para introducirse en el mundo de la programación sobre este lenguaje Python. Es un lenguaje también que funciona a alto nivel. Esto significa que no nos tenemos que preocupar por la gestión de la memoria, por ejemplo. Es un lenguaje que nos permite utilizar clases abstraídas, es decir, que no necesitamos conocimiento a bajo nivel del ordenador o del entorno en el que se está ejecutando para poder programar. Esto facilita mucho las cosas porque no necesitamos ser expertos en cuanto a utilización de bytes y demás. Y otra de las cosas, de los puntos fuertes de Python es que es un lenguaje muy sencillo de aprender precisamente por esto,
porque con unas instrucciones muy sencillas y una sintaxis muy sencilla podemos llegar a hacer toda la programación que necesitamos. Hoy en día Python es un tercer o cuarto lenguaje de programación más usado en el mundo, y una de las cosas para los que más se utiliza es, como hablábamos antes, pues para temas de análisis de Big Data. En Data Science, uno de los puntos fuertes de Python es la utilización para sistemas matemáticos y utilización de cálculo a la hora de hacer programaciones relacionadas con cálculos matemáticos o de física. Dentro de la inteligencia artificial también es uno de los lenguajes más usados para la programación de redes neuronales y todo el mundo relacionado con la inteligencia artificial que tan de moda está hoy en día. Entonces, esta parte de aquí es súper importante porque ahora mismo es uno de los lenguajes que se van a utilizar en todas las aproximaciones que nos hagamos al tema de la inteligencia artificial. Esto también se viene utilizando mucho en temas de blockchain. Blockchain, para los que no lo sepáis, pues es la tecnología que anda detrás de los bitcoins y este tipo de monedas virtuales. Y bueno, uno de los empleos más típicos, digamos, de Python es para el desarrollo web. Python nos permite hacer el desarrollo de backend, es decir, la parte que se ejecuta en el servidor cuando programamos un entorno web. De modo que dentro del ámbito del desarrollo web, en Python podemos hacer una serie de cálculos, una serie de operaciones que se ejecutan en el servidor, y Python devuelve al navegador el resultado de esa computación. Pues si os parece, si no tenéis así alguna pregunta, alguna duda que os surja, podemos empezar con el taller y empezamos a cacharrear y empezar a hacer unos cuantos ejercicios. Hoy, bueno, no sé si os habían dicho, para hacer el taller vamos a hacerlo a través de este entorno, el entorno del Visual Studio Code. Esto, si alguno lo queréis instalar o lo tenéis ya instalado, una vez que instalamos este entorno, es un entorno gratuito, lo podemos descargar, creo que tenemos ya por aquí el enlace, en visualstudio.com, download. ¿Vale? Una vez que hemos descargado este entorno, para poder ejecutar archivos de Python, tenemos que instalar un plugin, una extensión. Para poder instalar la extensión, en la parte izquierda aquí de este entorno, de este IDE, este entorno de desarrollo, tenemos aquí este icono que nos permite acceder a las extensiones. Aquí, cuando entramos aquí, nos va a informar de qué extensiones tenemos instaladas y otras cuantas que nos recomienda. En este caso, para nosotros lo que nos interesa hoy es instalar la extensión de Python. De modo que si simplemente buscamos Python en el buscador que tenemos arriba, nos van a salir unos iconos como estos que tenéis en pantalla. El que nos interesa instalar es el primero, Python. Yo lo tengo ya instalado, por lo tanto no me sale aquí el icono de instalar. A vosotros os saldrá un icono similar a este, donde pone instalar. Y bueno, es simplemente instalarlo, es muy rápido. Y rápidamente, en cuanto lo tengáis instalado, podemos empezar con el taller. Voy a dejaros un par de minutitos por si queréis instalarlo o tenéis algún problema. Me vais diciendo por aquí, por el chat. Si os parece, pues mira, lo que vayáis teniendo todo instalado ya,
Me vais levantando una mano, ponemos ahí un dedito por ahí, en cuanto vea yo manos por ahí en alto, continuamos con el taller. Genial, por ahí ya veo unos cuantos. Ya lo tenemos la mayoría, por ahí quedan algunos. Si tenéis alguna duda, alguna pregunta, alguna dificultad que estéis dejando, que estéis teniendo por ahí. A ver, Gabriela, no me deja abrir el archivo descargado. Vale, aparte del Visual Studio Code, pregunta por aquí Goodman, no hay que instalar nada más. Una vez que instalamos el Visual Studio Code, es simplemente abrirlo y una vez que lo tenemos abierto, en la parte izquierda os aparece este icono, extensiones, y dentro de extensiones es donde podemos instalar la extensión de Python. Eso es, por ahí yo creo que ya lo tendremos la mayoría. Los que no lo tenéis, algún problema por ahí que podamos resolver. Si no, esperamos un par de minutitos más y empezamos. Vale, si os parece, bueno, mientras terminamos todos de tener el entorno funcionando y la extensión, para comprobar que la extensión nos está funcionando, lo que tenemos que hacer es crear un archivo nuevo. Desde un archivo nuevo, crearemos un nuevo archivo que lo llamaremos, nos debería aparecer por aquí ya archivo Python. En el caso de que no aparezca, es probable que no lo tengamos bien instalado o tengamos algún problema por ahí. A ver, dice Javier, instalar un software en el Mac. ¿Estás utilizando un Mac? El código se está buscando. A ver, yo estoy usando un Mac también, no debería haber así ningún problema a priori. En principio, Gabriela, en Chromebook no te puedo garantizar que funcione bien. Chromebook es bastante particular para estas cosas y seguramente el entorno de Visual Studio Code no te va a funcionar bien en Chromebook. Jonai, ¿quieres el link de Visual Studio Code? Me imagino. Dame un segundo.
Yo una vez que paso por ahí, este es el link para descargar el Visual Studio Code, y una vez que tenemos el Visual Studio Code, pues como os decía, vale. Para los que lo tenéis ya funcionando, vamos a ir haciendo alguna prueba para que veáis si todo está funcionando correctamente. Os paso por aquí. Una vez que hacemos un nuevo archivo de extensión .py, esto nos está indicando que son archivos de Python, os lo guardáis en vuestro equipo por ahí donde os parezca, y vamos a hacer una pequeña prueba para ver si se ejecuta bien. Si pegáis ese código que os he puesto por ahí para hacer un hola mundo típico, una vez que lo tenéis, para ejecutarlo, en la parte superior derecha tenemos esta opción, ejecutar archivo de Python. Esto os mostrará en la parte de abajo. Podría ser que no tengáis ahora mismo la ventana esta inferior. Si no os sale esta ventana inferior que estoy mostrando yo, esto lo mostráis aquí, en nuevo terminal. En la barra de herramientas tenemos una opción terminal, y en nuevo terminal es donde vamos a sacar la consola, que es donde vamos a ir sacando el resultado de todos los ejercicios que vayamos haciendo. Vale, por ahí. Sí, repito, Giovanni. Para empezar el taller, lo que vamos a hacer es crear un nuevo archivo. Desde Visual Code tenemos nuevo archivo, y enseguida se nos abre esta parte superior. Aquí nos indica ya nuevo archivo de Python. Cuando le damos al nuevo archivo de Python, se nos abre un documento, y este le guardamos en donde nos parezca. Podemos guardar en el escritorio, en descargas. Vamos, esto lo guardáis donde os parezca. Y una vez que ya tenemos guardado el archivo de Python con extensión .py, es donde empezaremos a escribir el código. Os he pasado por aquí, por el chat, un par de líneas. Vale, eso, Víctor, es posible que le hayamos dado a run code más que a... tenemos que darle a ejecutar archivo Python, ¿vale? Vale, si habéis instalado la extensión y todavía cuando le damos a archivo nuevo, si no nos sale la opción de nuevo archivo Python, podemos probar a cerrar el Visual Studio Code y abrirlo de nuevo. Es posible que la extensión no funcione hasta que no reiniciamos el IDE. Sí, Goodman, para ejecutar el archivo de Python, aquí en la parte superior derecha nos sale un icono como de Play y con un desplegable. En el desplegable tenemos la opción ejecutar archivo de Python.
Eso, Alejandro, es lo que te decía. Si al hacer un nuevo archivo no te viene ya con la extensión .py, probablemente sea cuestión de reiniciar el Visual Studio Code. Y lo que te sucede a ti, Víctor, no sé exactamente por qué te puede estar diciendo eso. Vale, Carlos, si te está diciendo eso es que no tienes bien instalada la extensión. Y María, eso es extraño. Si has ejecutado, has puesto el código que hemos puesto, el mensaje Hello World y el print message en el código Python. Y al ejecutarlo es ejecutar archivo de Python. ¿Esto es lo que hiciste, María? Por ahí Silvio, sí, claro, la extensión de Visual Studio Code para ejecutar archivos de Python es lo que estamos necesitando instalar ahora. Es lo que os decía, que en la parte aquí izquierda necesitamos instalar la extensión de Python. Yo creo recordar que cuando instalamos la extensión de Python nos va a instalar tanto esta extensión, como si veis en mi pantalla, la extensión Python como la extensión Python Debugger. Aseguraros que tenemos instaladas las dos. Cuando reiniciamos el Visual Studio Code, si volvemos aquí a extensiones y volvemos a buscar por Python, nos tienen que salir estas dos como instaladas. Para saber que están instaladas, vemos que no tenemos el botón de instalar. Si tenemos esas dos extensiones instaladas, todo debería funcionar bien. Vale, dice Silvio que es necesario instalar las dos. Vale, pues puede ser, puede ser. Yo la verdad que no recordaba bien si al instalar ya Python nos instalaba el debugger o necesitamos instalar el debugger aparte. Pero sí, vamos a instalar las dos, Python y Python Debugger. Vale, por ahí Giovanni, yo creo que tengo algo bien descargado, pero al archivo luego me pone que no está instalando el Python Interpreter. Vamos a ver qué puede ser esto. ¿Qué tal, amigos? En este video vamos a configurar. ¿Os parece si os comparto un vídeo?
Vamos a ver este vídeo. Son cinco minutitos de vídeo, 7 minutos. Lo vemos y a ver si es que se nos está colando alguna cosilla por ahí, ¿os parece? Voy a ponerlo por aquí. Supongo que lo escucharéis bien. Configurar el Visual Studio Code para hacer aplicaciones en Python. Bien, el Visual Studio Code es un editor de código. Actualmente es uno de los más utilizados. Mucha gente lo está utilizando. De hecho, la gente que ha venido utilizando Sublime, Atom, están mudándose hacia este editor. Es tan buena la acogida que ha tenido esto que incluso se han creado algunos key bindings para utilizar los mismos shortcuts que utilizabas en Sublime, en Atom, en Bing o en cualquier otro editor, aquí en Visual Studio Code. Bien, entonces ahorita vamos a aprender cómo utilizar esta herramienta de Microsoft para escribir aplicaciones en Python. Primero que nada, si no tienes instalado el Visual Studio Code, simplemente anda a su página oficial, que es esta, code.visualstudio.com, la descargan, la instalan y ya. Una vez que la instalan, esta va a ser la pantalla principal que les va a abrir el Visual Studio Code. Bien, lo que vamos a hacer aquí es ir a la parte que dice extensiones, y aquí vamos a buscar una que dice Python, que es justamente la que tengo acá. Vamos a instalar esta extensión, le damos en Install, esperamos que instale nada más, y le damos en Reload. Listo, con esto ya la tenemos instalada. Básicamente lo que nos da esto es lo que dice acá, el linting, el debugging, el IntelliSense, el code formatting, el refactoring. Ahorita vamos a ver cómo utilizar estos, cómo configurarlo y cómo vamos a hacer para que todo esté bien y puedan escribir su código Python. Pero lo siguiente que quiero que hagan cuando tienen el Visual Studio Code es que instalen el comando code por la terminal. Me parece que en Windows el comando viene instalado por defecto, pero si están utilizando Mac o Linux van a tener que instalarlo. Bien, para esto vamos a poner, yo estoy en Mac, voy a poner Command Shift P. Si estás en Linux me parece que es Control Shift P y aquí vamos a escribir code. Y aquí van a elegir esta, Install Code Command in Pad. Le dan en eso y con eso se les va a instalar el comando code en la terminal. Una vez que tienen esto, yo voy a cerrar el Visual Studio Code. Estoy aquí en mi terminal, voy a hacer esto más grande. Aquí ya tenemos el comando code. Si nosotros escribimos code, van a ver que nos va a abrir ya el Visual Studio Code. Obviamente aún no tengo ningún archivo aquí, pero ya les voy a mostrar cómo hacer para que ustedes puedan abrir directamente el proyecto que quieran abrir y que... Vale, os separa un momento porque, bueno, como estabais viendo en el vídeo, en principio lo único que tenemos que hacer es instalar la extensión del Python. Vale, el otro que hemos hecho para hacer esto que ha hecho por comando y tal, yo creo que no es necesario. Eso simplemente es para poder abrir el Visual Code desde línea de comandos. En principio para nosotros tampoco es necesario. Se ponga en esta parte de acá. Pero por ahora vamos a hacer algunos ejemplos con el Visual Studio Code y escribiendo algo en Python. Bien, voy a crear un nuevo archivo que le voy a poner example.py. Bien, entonces si se dan cuenta en la parte de abajo, dice que estamos utilizando Python 2.7.10. Este es el intérprete de Python que estamos utilizando. Si le damos aquí clic, van a ver que podemos seleccionar el intérprete que nosotros querramos. Y aquí Vale, esto que acabas de ver es posiblemente lo que decías tú, Clara, lo que decía Alejandro, que necesitamos seleccionar el intérprete. Si volvemos al Visual Studio Code, en este caso a mí me sale por defecto aquí el intérprete, el lenguaje Python. Y aquí en esta parte de acá es donde tengo seleccionado el intérprete. Por ahí es esto, alguna de las cosas que os estaban funcionando mal por ahí, es seleccionar el intérprete. A la pregunta de Carlos, no, al ejecutar el código, esto simplemente el código que os he pasado es simplemente lo que hace es escribir un texto en la consola. Vamos a continuar
Sí, eso es. Lo que dice Silvio es completamente correcto. Vale, Jonay, si te parece, antes de salir, podemos mirar exactamente qué es lo que te está pasando o si quieres quedarte al final del taller, podemos mirar de uno en uno a ver qué problemas tenemos. En principio, bueno, si no podemos seguir en el taller haciendo lo mismo que os voy explicando, tampoco es problema. La idea es que cojáis un poco la idea y bueno, si lo podemos ir haciendo todos al mismo tiempo, mejor, pero bueno, en caso de que alguno tengáis algún problema, porque bueno, pues siempre hay algún problema por ahí con las instalaciones y las extensiones, si alguno no conseguimos hacer funcionar el programa, pues si os parece al final del taller nos quedamos y vemos de uno en uno qué problema vamos teniendo. Vamos a terminar de ver el vídeo y vamos a ver si se nos está pasando por ahí alguna de las cosas. Os voy a pasar también el enlace al vídeo por si queréis verlo. Tenemos el Python 3.6.5, el mismo para 64 bits. Bien, entonces, básicamente aquí, si queremos utilizar Python 3, vamos a tener que cambiar, pero ahorita estamos utilizando Python 2. Por ejemplo, voy a poner print hello world. Guardamos esto, vamos a ejecutar el archivo, para eso ponemos clic derecho y le damos en Run Python File in Terminal y van a ver cómo ya tenemos el hola mundo. Voy a utilizar otro intérprete, voy a utilizar Python 3.6.5 y van a ver que al cambiar de intérprete ya me aparece un error. Y justamente este es el linting que habíamos instalado al principio. Aquí nos dice que faltan unos paréntesis en el print, porque en Python 3 ya no se utiliza el print de esta manera, se utiliza con paréntesis. Si cambiamos esto, van a ver que ya no nos sale ningún error. Para ejecutarlo, igual, Run Python File in Terminal, y va a ser lo mismo. Y aquí van a darse cuenta que ya estamos utilizando Python 3. Bien, ¿y ahora qué pasa cuando nosotros queremos utilizar un entorno virtual? O sea, no queremos instalar módulos globalmente en la computadora y queremos utilizar entornos virtuales. El entorno virtual tiene su propio intérprete. Nosotros podemos crear un entorno virtual para Python 2 y otro que utilice Python 3. Entonces, ahora vamos a ver cómo el Visual Studio Code trabaja con los entornos virtuales y cómo podemos utilizar el intérprete de un entorno virtual en un proyecto en Flask o en Django, por ejemplo. Bien, voy a cerrar esto, voy a cerrar el Visual Studio Code otra vez. Yo tengo ya un proyecto que he estado creando para mi canal de YouTube. Bueno, esto ya a continuación lo que dice en el vídeo tampoco nos interesa. La forma de ejecutarlo es la parte primera. Es decir, instalamos la extensión, seleccionamos el intérprete y con esto ya nos debería funcionar. Como os decía, bueno, vamos a ver si la mayoría de nosotros conseguimos pues, tenerlo funcionando y podemos seguir el taller así al mismo tiempo que os voy contando. Si alguno tenemos algún problema, pues eso, lo que os decía, al final del taller nos quedamos y vemos cómo solucionarlo, ¿vale? La idea es que, bueno, que podáis empezar a hacer vuestras pruebas y demás. Yo os pasaré también a lo largo del taller el código de ejemplo con todas las cosas que vamos a ir viendo, las variables, los tipos, en fin, toda la temática del taller. Os pasaré un archivo en el que tendremos ejemplos de todo para que lo podáis probar vosotros en vuestro local. Pero bueno, la idea es eso, vamos a esperar un poco, vamos a esperar un par de minutitos a ver si alguno tenéis algún problema más que podamos ir solucionándolo. Vale, por fin ya funciona, Alejandro, genial. Por ahí Carlos también lo tienes, creo que Silvio también. Miguel creo que también lo tienes. Vale, vamos teniéndolo ya bastante.
Si os parece, a menos que me digáis lo contrario, comenzamos con el taller y vamos a empezar viendo ya el código y la sintaxis de Python y cómo podemos ir haciendo cada una de las cosas que componen hoy el taller. Hoy los ejercicios que vamos a hacer, voy poniendo ya la presentación, bueno, pues son ejercicios básicos para entender la sintaxis básica del lenguaje Python, ¿vale? Vamos a empezar viendo primero la forma de debuguear, es decir, lo que estábamos viendo ya, cómo pintar en la consola, y vamos a empezar a ver variables, tipos de variables y cómo podemos manejar las variables según su tipo. Para esto, pues bueno, tenemos ejercicios pues, básicos como escribir nuestro nombre en pantalla, concatenar texto y número dentro de una misma cadena para poderlo pintar. Después veremos los distintos operadores. Una de las cosas en lo que Python es un lenguaje fuerte es en la multitud de operadores que tenemos, operadores lógicos, operadores básicos. Como os decía, Python es un lenguaje que se utiliza mucho en el mundo relacionado con las matemáticas y la física porque está muy relacionado con algunas librerías que nos permiten muchísimas funcionalidades relacionadas con matemáticas. A continuación, iremos viendo los bloques if. Para los que ya sepáis algo de programación, pues bueno, vamos a ver que todas estas son, digamos, las sentencias o las funcionalidades básicas de cualquier lenguaje de programación. La definición de variables, los tipos de variables, los operadores y los bloques if, que son condicionales, es decir, son partes de código en la que haremos una lógica u otra dependiendo de una condición. Otra de las cosas que veremos más adelante son los bucles. Los bucles son sentencias que repetiremos una serie de veces hasta que se consiga un resultado. Y por último, pues veremos ejercicios que podremos hacer dentro de nuestros bucles while. Por ejemplo, ejercicios de sumas, ejercicios matemáticos que podremos integrar dentro de bucles while o bucles for. Si os parece, vale, por ahí Guzmán dices que tienes la 382, supongo que debería funcionarte igualmente. Yo tengo la 311, pero creo que no vas a encontrar problema en hacerlo funcionar. Pues venga, vamos a empezar con el taller propiamente dicho. Aquí, bueno, ya estábamos viendo el primer ejercicio básico, que es definir una variable, en este caso es la variable MSG, a la que le estamos asignando un valor. Una de las cosas que tiene Python es que las variables no se definen tipadas, es decir, esta variable va a ser de tipo string porque le estamos pasando un valor de tipo string, pero no definimos en la definición de la variable de qué tipo es. Cuando os decía antes que Python es un lenguaje de alto nivel, esta es una de las cosas que hace que funcione a alto nivel, que no tenemos que tipar las variables, es decir, una variable puede tomar un valor numérico o un valor string al mismo tiempo. Es decir, aquí podremos hacer que la variable MSG sea de tipo cadena, de tipo string, porque le estamos pasando un string y más adelante le podríamos decir, si no me equivoco, que la misma variable ahora va a ser de tipo numérico. Si vemos el resultado que nos ha devuelto esto al ejecutar, es que en este print primero, la variable MSG nos ha devuelto un valor hello world. Y la segunda vez, la misma variable con el mismo nombre nos ha devuelto un valor entero.
Esto quiere decir que esta variable cambia su tipo en el momento de ejecución. En otros lenguajes de programación, cuando definimos una variable de tipo numérico, no nos permite meterle una cadena de texto. En esto, Python es un lenguaje muy flexible porque nos permite realizar este tipo de cosas. Este tipo de cosas vienen bien según para qué, porque cuando el código empieza a ser un poco complicado, lo ideal es que una variable permanezca con su propio tipo. Es decir, que si cuando definimos una variable, la variable es de tipo string o de tipo numérico, que a lo largo de la vida de la ejecución de nuestro código permanezca con el mismo tipo. Esto hace que el código consuma menos recursos y sea mucho más óptimo. Porque cuando una variable va cambiando de tipo, lo que hacemos es consumir más recursos de memoria interna de nuestro equipo. Por ahí iré echando aquí un vistacillo al chat y tal, si vais teniendo alguna pregunta según voy hablando, me vais contando, ¿vale? Vale, vamos a ver más tipos de variables. Tenemos variables numéricas. Como os decía, una misma variable, tan pronto puede albergar contenido en formato string como contenido en formato numérico. Pero lo ideal es que cada variable permanezca con su propio tipo. ¿Vale? Aquí, en el siguiente ejemplo que tenemos por aquí, vamos a ver un par de variables numéricas. Una toma el valor 5, otra toma el valor 10. Y en el print vamos a ver cómo podemos manejar variables numéricas. Es decir, como es lógico, las variables numéricas nos van a permitir realizar entre ellas operaciones aritméticas. Es decir, podríamos sumar, restar, multiplicar o realizar cualquier tipo de operación matemática entre variables de tipo numérico. Esto, por lo tanto, cuando hagamos el print de esta expresión, var1 más var2, pues nos debería devolver un 15. ¿Vale? Aquí podríamos utilizar el resto de operadores. Los operadores los vamos a ver un poco más adelante, pero tenemos operadores de división, operadores de resta, operadores de multiplicación y una serie más de operadores de tipo matemático. Vale, esta es otra forma de declarar las variables. Cuando nosotros podemos declarar las variables de forma individual, es decir, en una misma línea declaramos la variable y su valor, en otra línea otra variable con su valor, o también podemos hacer la declaración de variables con este tipo de inscripción. Podemos definir las variables separadas por comas y a continuación los valores de cada una de esas variables también separados por comas. De modo que la variable X tomaría el valor orange, la variable Y tomaría el valor 23 y la variable Z tomaría el valor cherry. Esto si lo imprimimos, si lo ejecutamos, veremos que al ejecutarlo vamos a ver cómo la variable X ha tomado orange, la variable Y 23 y la variable Z cherry. Esto es la misma, es decir, es una forma distinta de escribir lo mismo. Es una forma distinta de declarar variables, pero estamos haciendo exactamente lo mismo. Vale, otra cosa que podemos hacer con el uso de variables es combinar variables numéricas y variables de texto. En este ejemplo que vemos aquí en pantalla, vamos a hacer una concatenación de una variable numérica, que es current year, con una variable de texto, que es current year message. Lo que queremos, al final, es que al hacer el print podamos concatenar las dos cosas. Para poder concatenar, bueno, vamos a ver primero qué significa concatenar, porque igual nos estamos adelantando. Vamos a ver si entendemos qué es concatenar. Concatenar, realmente la misma expresión ya lo dice, es
juntar dos textos. Vale. Si hacemos esto, aquí estamos utilizando un operador que es el más. Lo hemos visto antes para sumar dos variables de tipo numérico. Sin embargo, cuando usamos el operador más para variables de tipo string, lógicamente no estamos sumando valores, sino que lo que estamos haciendo es juntar las dos cadenas de texto en una. ¿Vale? Si vemos el resultado que hemos obtenido al hacer esta expresión, var1 más var2, lo que nos ha hecho es poner los dos textos consecutivos. A esto es algo que le llamamos concatenar, es decir, ponemos una cadena de texto junto a otra cadena de texto. Esta concatenación se hace con el operador más para concatenar variables de tipo string. Cuando pintamos en la consola, lo que vamos a pintar siempre es un texto. Podemos pintar variables de tipo numérico, pero al final lo que nos va a devolver la función print es un texto que es el texto que se va a mostrar en pantalla. Vale, y esto es lo que vamos a ver a continuación. ¿Cómo hacemos para concatenar y mostrar en pantalla variables de tipo string con variables de tipo numérico? Además, aquí aprovechamos ya para hacer una suma, una multiplicación o cualquier operación aritmética que podamos hacer utilizando números. Vamos a especificar que la variable currentYear es 2018 más 6. Es decir, cuando damos valor a una variable le podemos asignar un valor fijo o le podemos asignar un valor calculado. Y cuando pintamos en pantalla, vemos aquí que tenemos este código de aquí y vamos a ver por qué tenemos ese código. Cuando pintamos en pantalla y ejecutamos esto, vamos a ver que nos está dando un error. Este error que nos está diciendo es que, como os decía, nosotros no podemos juntar o sumar una variable de tipo numérico con una variable de tipo string. Porque al final el intérprete no sabe si realmente lo que queremos es hacer una suma de valores numéricos o lo que queremos es hacer una concatenación de valores de texto. Entonces, como lo que realmente nosotros queremos en este caso es hacer una concatenación de valores de texto, perdón, lo que tenemos que hacer es transformar la variable de tipo numérico en una variable de tipo string. String son las variables de tipo texto, que se definen así, con str. Si veis en este IDE, cuando ponemos el cursor sobre cualquier expresión o cualquier función, nos va a dar una serie de información acerca de cómo se usa, de qué valores recibe, de qué parámetros hay que usar en cada una de las funciones que usamos. En este caso, como pues disculpad, creo que ha habido un pequeño corte por ahí, ¿no? Vale, creo que estoy ya otra vez de nuevo. Por ahí aprovecho, veo que a Guzmán dice que no le funcionaba el código de X y Z. Supongo que te refieres a esto. Voy a poner por aquí. Bueno, os voy a ir poniendo los ejemplos que tenemos por aquí para que los vayáis copiando.
Vale, os he pasado por ahí los 3 ejemplos que hemos visto hasta ahora. Vale, continuamos. Estaba diciendo que para poder concatenar para poder pintar, mejor dicho, un texto en el que nos juntemos la variable de tipo string con la variable de tipo numérico, lo que tenemos que hacer es transformar la variable de tipo numérico en una variable de tipo string. Para esto usamos esta función. Esto en programación en general se llama castear una variable, es decir, es coger una variable de un tipo y transformarla en otra. Lógicamente hay variables que se pueden transformar en otras. Por ejemplo, un número siempre lo vamos a poder transformar en una cadena de texto. Pero una cadena de texto no la vamos a poder transformar en un número a menos que contenga un número. Es decir, yo puedo tener una cadena de texto que tenga en su interior un 5. Esta cadena de texto que tiene en su interior un 5, yo la puedo transformar en una variable de tipo numérico. Porque mientras está entre paréntesis, entre comillas, le estamos indicando que es una variable de tipo string, es una variable de tipo de texto. Cualquier cosa que definamos entre paréntesis, bien sean comillas dobles o comillas simples, lo que estamos haciendo es definir una variable de tipo string. Aunque dentro lo que realmente tenemos es un número. Pero si queremos, por ejemplo, hacer una operación aritmética y sumar esta variable con esta, necesitaríamos hacer el casteo, la transformación de este string en un número. ¿Vale? El casteo de variables, aquí tenemos varios ejemplos, lo hacemos así. Es decir, transformamos a un tipo entero el contenido. En este caso que estábamos hablando, si queremos transformar la variable de texto en una variable numérica y poderlas sumar, lo que tendríamos que hacer es convertir la variable de tipo de texto en un entero y dejar la variable numérica tal cual la teníamos. ¿Vale? Si os dais cuenta, lo que hemos hecho ahora, antes hemos concatenado una variable de tipo texto con una variable de tipo numérico y lo que hemos hecho es transformar la variable de tipo numérico en un texto y mostrar la concatenación de los dos textos. Sin embargo, ahora lo que hemos hecho es transformar la variable de tipo string en un entero, es decir, en una variable de tipo numérico, y cuando hagamos esto, lo que nos va a devolver es la suma de 2018 más 6 más 5. Si ejecutamos ahora, veremos que no nos está haciendo una concatenación de texto, sino que lo que está haciendo ahora es una suma de dos valores numéricos. El resultado es 2029. 2018 más 6 más 5. Si no le pusiéramos la transformación de la variable de texto a variable entera, volveríamos a tener un error. ¿Vale? No podemos concatenar un string con un entero. Este es el error que nos está devolviendo Python en este momento. ¿Vale? Esto es lo que significa castear variables. Castear variables significa coger una variable de un tipo y transformarla en otro. Siempre que sea posible. Si yo aquí en lugar de un 5 lo que meto es un texto, cuando hagamos este casteo nos va a reventar, porque esto, hello, no se puede transformar en un número. ¿Vale? Aquí nos está diciendo que hello no se puede transformar en un entero. ¿Vale? Hasta aquí está claro. Si tenéis por ahí alguna preguntilla. Hasta ahora hemos visto cómo definir variables y cómo la variable toma un tipo según el valor que le asignamos. Vamos a ver más adelante distintos tipos de variables. Tenemos variables de tipo string, tenemos variables de tipo numérico y también tenemos variables de tipo booleano. Las variables de tipo booleano toman valores true o false, no pueden tomar otro valor.
Y en este caso, una variable booleana no se puede sumar nunca a nada. Es decir, con las variables booleanas no podemos sumar. Aunque realmente esto por debajo, a bajo nivel, ¿os acordáis que antes hablábamos que Python es un lenguaje a alto nivel? Pues a bajo nivel las variables booleanas se transforman en un 1 o un 0. Siempre toman valor o true o false, es decir, o 1 o 0. Pero con esto no podemos hacer operaciones aritméticas, no podemos sumar ni multiplicar ni nada. Es una variable que no es sumable, no es aritmética. Lo que sí podemos hacer es transformar esta variable de tipo booleano a una variable de tipo string y la variable de tipo numérico también a una variable de tipo string. Y en este caso lo que vamos a tener es una concatenación de dos variables de texto. Y aquí nos devuelve true y nos devuelve la suma de 2018 más 6. Vamos a ver qué más tipos de variables tenemos. Tenemos variables de tipo colección. Bueno, vamos a ver primero esto. Este tipo de variables se utilizan muy a menudo porque muy a menudo cuando programamos lo que hacemos es manejar grandes paquetes de datos y trabajar con ellos. Por ejemplo, cuando hablábamos antes de que esto lo usábamos en temas de Big Data o inteligencia artificial, pues lo más habitual es que trabajemos con paquetes grandes de datos y colecciones grandes de datos. Entonces, las colecciones de datos, esto es un ejemplo muy sencillo en el que los paréntesis nos indican que todo lo que contiene en el interior es una colección de datos, ¿vale? Es decir, el paréntesis abre aquí y cierra aquí. Y yo tengo en esta colección de datos 3 textos, Apple, banana y cherry. Si hacemos el print de esto, vamos a ver que nos está pintando la variable x, y y z de la colección fruits. ¿Os acordáis que antes hemos visto que para declarar variables las podemos declarar en línea? Eso es lo que estamos haciendo aquí. Estamos declarando la variable x, y y z e igualándolas a fruits. De modo que x está tomando de la colección fruits el primer valor, y está tomando de la colección fruits el segundo valor, y z está tomando el tercer valor. ¿Vale? Esto es una manera de obtener los valores de una colección cuando nosotros sabemos que esta colección tiene tres componentes. Es una manera muy fácil y muy rápida de acceder al contenido de una colección. Y vamos por aquí. Vale. Nosotros puede que sepamos cuántas unidades o de cuántas unidades se compone una colección, pero puede que no lo sepamos. O puede que solamente queramos obtener el valor del primer elemento de la colección o del segundo. Para esto, para acceder a un valor específico de una colección, usaríamos una expresión como esta. Pondríamos el nombre de la variable de tipo colección y entre paréntesis el índice del valor al que queremos acceder. Aquí veis que tenemos el índice 1. El índice 1 no se corresponde con Apple, sino que se corresponde con banana, porque los índices comienzan en 0. Es decir, Apple sería el índice 0, banana sería el índice 1 y cherry el índice 2. De modo que si ponemos... si esto funciona así también en la mayoría de lenguajes de programación. Cuando obtenemos cosas a partir de su índice, los índices siempre empiezan en 0. Esto sería el index 0, index 1, index 2. Si ejecutamos esto, veremos que el resultado que nos va a dar es banana.
¿vale? Si ponemos el 2, nos pondrá cherry. Y si ponemos el 3, ¿qué va a pasar? Pues que nos va a dar un error. Porque no existe ningún índice 3 dentro de la colección cherry, o sea, perdón, de la colección fruits. No hay ningún índice 3. Los índices acaban en el 2. Entonces, si utilizamos un índice que no existe, Python nos dará un error. Vamos a ver qué pasa o cuál es la manera que podemos hacer de añadir ítems a nuestra colección. Vale, con esta sintaxis lo que vamos a hacer es a la colección fruits le vamos a añadir un nuevo ítem, el ítem orange. Y ahora ya, cuando hagamos este print que hemos hecho abajo del índice 3, el índice 3 ya sí tendrá un valor, que será el nuevo que le estamos añadiendo aquí. Es decir, lo que estamos haciendo con este append es como si aquí le añadiéramos un nuevo valor. ¿Vale? Lo habitual dentro de la programación es que estos datos no los tengamos metidos así a mano. Esto lo estamos haciendo así pues, para hacer la prueba. Lo habitual es que los datos que obtenemos en una colección nos lleguen a partir de un cálculo, a partir de una base de datos, a partir de una llamada a un servicio. Entonces, lo que os decía, puede ser que nosotros sepamos cuántos ítems componen la colección o puede ser que no. Y puede ser que lo que necesitemos sea añadir un ítem a nuestra colección independientemente de cuántos ítems tenga. Puede tener 1, 100 o 200. Con esto lo que hacemos es añadir uno y este siempre se va a añadir al final de la colección. No se añade al principio ni en el medio. Lo añadimos siempre al final. De modo que cuando hagamos el fruits, el índice 3 de fruits, lo que nos va a dar es el nuevo ítem que hemos añadido al hacer el append. ¿Vale? Nos da el valor orange. Veis que antes, al ejecutar el 3, nos estaba dando un error porque en la colección inicial no teníamos el índice 3, pero ahora como ya hemos ejecutado este append antes de volver a escribir, ahora ya sí existe un índice 3 de la colección fruits. Vamos a ver una función más, aparte de añadir registros a una colección. Como os decía, lo habitual es que nosotros ni siquiera sepamos a priori cuál es la longitud o cuántos ítems hay en nuestra colección. Para saberlo, las variables de tipo colección, de tipo lista, en este caso, veis, aquí arriba nos está diciendo que es una lista. Existen distintos tipos de colecciones, hay listas, hay arrays, pero todas se comportan de una manera muy similar. Cuando lo definimos, a bajo nivel, lo que estamos definiendo es una variable de tipo list, una lista. Y las variables de tipo lista tienen una función asignada, que es la función len. Esta función lo que nos devuelve es la longitud de nuestra colección. De modo que podemos asignar a una nueva variable total fruits el resultado de la función lenFruits. Esta función nos va a devolver la longitud de la colección fruits y esto lo vamos a poder escribir. Como hemos visto antes, para poder escribir un valor numérico concatenado dentro de una variable de tipo string, la tenemos que castear también a tipo string. ¿Vale? De modo que este print nos va a devolver el total de ítems que hay en nuestra colección. Y nos va a devolver 4. ¿Veis? Aquí no nos devuelve, igual que en los índices, el índice mayor que teníamos, aún habiendo añadido el ítem orange, el índice era 4. Sin embargo, el índice mayor era 3. Y cuando hacemos la longitud, nos dice que la longitud es de 4.
¿vale? Porque este len no empieza en 0, este len empieza en 1. Si ponéis el cursor encima, veis que esto es una función que retorna un valor entero. Este guión con esta especie de flechita lo que quiere decir es que la función len devuelve un valor entero. De modo que total fruits lo que va a recibir es un valor entero. Vale, voy a repasar por aquí algunas de las preguntillas. Vale, voy a repetir el tema del casteado de variables. Vale, vamos a definir dos variables, una variable de tipo booleano y una variable de tipo de texto. Y en el print queremos evaluar cuál es el valor de la variable bool. Para ello vamos a hacer una concatenación y vamos a querer que nos pinte la variable de tipo texto y a continuación la variable de tipo booleano. ¿Vale? Para poder escribir la variable de tipo booleano, para poder hacer la concatenación, como hemos visto antes, tenemos que castear, hacer el casteo de la variable de tipo booleano a variable de tipo texto, de tipo string. Para ello, usamos la función str y entre paréntesis el valor que queremos castear. Perdón. Así. Vale, el valor es true. Estamos casteando una variable de tipo booleano a una variable de tipo texto. Podríamos hacerlo también al revés. Podríamos castear una variable de tipo string que contiene dentro un valor booleano. Siempre que un string contiene un valor que se puede transformar en otro tipo de variable, igual que hemos visto antes, si ponemos un 5, este string lo podemos castear a una variable de tipo entero. Si dentro del string tenemos un valor booleano, también lo vamos a poder castear a una variable de tipo booleano. ¿Vale? Y lo haríamos así. Y ahora de nuevo, si lo queremos imprimir, lo volvemos a castear a valor string. ¿Vale? Al final vemos que el resultado es el mismo, true y true. Aquí ponemos el valor s, que es la variable de tipo string, y después tenemos dos variables de tipo booleano. Hemos transformado este valor, el true, que es un valor de tipo string, a un valor de tipo booleano. Lo ponemos en esta variable. Esta variable va a contener un valor booleano y para pintarlo lo transformamos de nuevo a tipo string. Esto lo hacemos simplemente porque lo queremos pintar, pero en esta variable ya tenemos el valor booleano de lo que necesitamos. No sé si por ahí ha quedado un poco más claro.
Por ahí, Mai, dices que te da error el último ejemplo. Supongo que te refieres al de concatenar. Puede que sea por las comillas simples. Prueba a cambiar las comillas simples por comillas dobles. Esto puede que según la versión de Python que tengamos os exija ponerlo de una forma u otra. Si pruebas a poner year is entre comillas simples, o sea, entre comillas dobles, perdón, creo que tirará. Vale, genial. No, sí, los nombres de los variables te puedes poner cualquier nombre. Puedes poner lo que tú quieras. En este caso yo me estoy inventando los nombres de variables que quiero poner. Lo que no podemos usar son palabras reservadas. Es decir, la palabra print es una palabra reservada, porque ya es el nombre de una función. Yo no puedo declarar una variable que se llame print. ¿Vale? Tampoco puedo declarar una variable que se llame bool o str. Es decir, los nombres de las variables no pueden coincidir con nombres de funciones o tipos que ya existan. Pero por lo demás podemos poner el nombre que nosotros queramos. Lo ideal dentro de una programación, digamos, lo más estándar posible, es que las variables sean indicativas del valor que van a almacenar. Es decir, que cuando veamos el nombre de la variable, sepamos qué es lo que vamos a almacenar ahí. Por ejemplo, si vamos a almacenar la edad de una persona, pues la variable la vamos a llamar edad P, por ejemplo. Y la edad P son 45. ¿Vale? De esa manera, cuando nosotros leamos el código, pues más o menos vamos a poder adivinar que esta variable, lo que estamos metiendo en esta variable es la edad de una persona. Si la llamamos X, pues no nos dice absolutamente nada, pero podríamos llamarle X a la variable sin ningún problema. Pero claro, eso cuando luego vemos el código es muy difícil saber qué estamos haciendo con esa variable. Sin embargo, si a la variable le ponemos unos nombres que sean identificativos del valor que van a almacenar, luego nos va a facilitar mucho la vida a la hora de leer el código. Vale, vamos a ver un poco más el tema de... Sí, Miguel, todo el código este os lo voy a pasar todo os lo voy a pasar todo. De hecho, lo voy pasando ahora por aquí. Aquí tengo, bueno, pues todos estos ejemplos os los voy pasando y al final de todo os paso el código completo. Vale, ¿podrías explicar cómo aplicar la variable en la colección? Vale, vamos a ver el tema de las colecciones un poco más a fondo. Este es el código que hemos visto antes, en el que estábamos pintando primero cada uno de los ítems de nuestra colección. Aquí nos pinta Apple, Banana y Cherry. En el siguiente print lo que estamos haciendo es obtener uno de los ítems de la colección a partir de un índice. Esto recordar que los índices empiezan al 0, por lo tanto el índice 1 se corresponde al segundo ítem. En la siguiente instrucción lo que estamos haciendo es un append. Es decir, os voy a pasar esto ya por aquí. Por ahí veo, Guzmán, que estás teniendo problemillas, ¿no? Si te parece, Guzmán, lo que decía, al final del taller, si te parece, vemos un poco más en detalle lo que está sucediendo, a ver si lo conseguimos solucionar. Vale, os he pasado por aquí el código de este último ejemplo de colecciones. Por aquí teníamos una forma de leer
el contenido de cada uno de los ítems de la colección y pasarlo a variables. Esta es una forma de hacerlo. Otra forma de hacerlo es pasar a una variable, voy a decir, fruta número 1, y le puedo asignar a fruta número 1, a la variable fruta número 1, el contenido del índice 1 de la colección fruits. Y fruta número 1 la voy a escribir aquí. Si veis aquí, no estoy haciendo ningún casteo, porque lo que estoy cogiendo ya es una variable de tipo string. Entonces yo sé que esto lo voy a poder concatenar a este texto, le voy a poder concatenar esta variable sin ningún tipo de problema, porque sé que lo que me va a devolver fruits, el índice 1 de la colección fruits, es ya un string. Ahora vamos a ver, a continuación veremos que dentro de una colección podemos tener distintos tipos de datos. Podemos tener tipos de datos de texto o tipos numéricos o tipos de cualquier otro tipo. Si hacemos esto, perdón. Si hacemos esto, vemos que es exactamente lo mismo que teníamos antes. Si esto lo ponemos aquí, es lo mismo que si este valor lo pasamos a una variable y esa variable la usamos para pintarlo. A continuación, lo que hacíamos es añadir a la colección fruits un nuevo ítem, que iba a ser el ítem orange. Esto, como decíamos antes, es lo mismo que si escribiéramos aquí orange y lo añadiéramos a nuestra colección. ¿Vale? Lo que hace append es añadir al final de una colección un nuevo ítem. En esta otra función lo que hacíamos era obtener la longitud total de una colección. Y esto nos devuelve un total. Y aquí con este total lo usábamos para escribir en consola un texto que nos indica la longitud total de nuestra colección. Con esto lo que obteníamos era existing for fruits on collection. Vemos que aquí sí que necesitamos hacer el parseo de esta variable a tipo string, porque la función len nos está devolviendo un entero. Y como hemos visto antes, no podemos concatenar variables de tipo string con variables de otros tipos. Para poder concatenar otros tipos necesitamos castearlas a tipo string. Vamos a ver ahora qué sucede si a nuestra colección le añadimos un tipo entero. Si yo ahora le añado, hago un append y le digo que me añada 100, pues ¿qué es lo que va a pasar? Pues cuando... Vale, vamos a hacer ahora... Esto así. Vamos a añadir dos ítems. Añadimos un ítem orange y después añadimos un ítem 100. A continuación vamos a obtener la longitud de nuestra colección. Esto nos va a decir que nuestra colección tiene 1, 2, 3, 4 y 5. Total fruits debería ser 5. Vale, y ahora vamos a hacer una variable para obtener el último ítem de nuestra colección. ¿Cómo obtenemos el último ítem de nuestra colección independientemente de la longitud que tenga nuestro ítem? Pues para saber cuál es la longitud de nuestro ítem ya tenemos esta función. ¿Vale? Pues sabiendo cuál es la longitud de nuestra función, nosotros podemos obtener de esta forma el último ítem, porque yo sé que total fruits me va a dar la longitud máxima
de mi colección, pero como hemos visto antes, los índices funcionan a partir de 0 y la longitud empieza a partir de 1. De modo que total fruits me va a dar 5, porque tenemos los 3 iniciales más orange más 100. Tenemos 5 ítems, que eso es lo que nos va a devolver len. Len nos va a devolver 5. Sin embargo, si aquí obtenemos el índice 5, el índice 5 no va a existir. Vamos a ejecutarlo y veréis que esto nos va a dar error, porque cuando obtenemos por índices, como decía antes, el índice siempre empieza por 0. De modo que aquí no vamos a tener 5 índices, vamos a tener 4. Esta función de aquí nos va a dar un error. Out of range, está fuera del rango. 5 está fuera del rango. Entonces, yo solo tengo que restarle 1 porque sé que la longitud siempre va a ser una unidad más larga que el total de índices. En este caso, último ya no nos está dando un error. Vamos a printar en pantalla qué es lo que tiene último. Último debería tener el valor 100. Ahí lo tenemos. Y una vez más, si yo quiero concatenar un valor numérico con un valor de texto, ¿qué es lo que necesito hacer? Pues transformarlo en string. Porque yo sé que este valor es numérico. Porque lo sé porque lo acabo de añadir. Acabo de añadir un 100 que es numérico y sé que esto me va a dar un valor numérico. ¿Vale? El último valor es 100. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo no sé si el último valor es numérico o no? Yo le he metido un valor o a mí me llega ya de antemano. Yo en lugar de recibir esto, lo que voy a recibir es esto. Este que yo recibo al principio. Vale, y yo aquí, vale, no sé por qué lo estoy viendo, pero supongamos que este valor nos viene dado en una variable y en esa variable nosotros no sabemos lo que hay. Y sin embargo, esto nos va a funcionar exactamente igual. Esta función que hemos hecho aquí, len, nos va a dar la longitud total de nuestra colección, en este caso 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y con esta otra expresión vamos a obtener el índice 5 de nuestra colección, que en este caso se corresponderá con 100. Cuando hacemos este string, nos vamos a asegurar que tanto si es numérico como si es de texto, lo vamos a poder pintar sin que nos dé un error. No, esto ahora no funciona, claro, porque no tenemos tantos... Vale. Tenemos aquí, print nos está diciendo que el de second fruit es fruta número 1. Más que número 1, esto para entenderlo mejor, debería ser fruta índice 1. La fruta índice 1 es la banana. 0 y 1. Acordaros siempre, los índices se fijan en 0. La función de longitud empieza en 1. Entonces, si queremos usar la función que nos devuelve la longitud de una colección para obtener
el total, o tener un índice, siempre le vamos a tener que restar 1. ¿Vale? ¿Qué pasaría si el último índice de nuestra colección es una cadena de texto también? Aquí lo estamos casteando de nuevo. Aquí no va a ocurrir absolutamente nada, va a funcionar exactamente igual. Pero haciendo esto, nos aseguramos que tenga el valor que tenga esto, no va a romper nuestra función print. Porque en nuestra función print, cualquier valor que tome esto, lo vamos a transformar a un valor de texto. Entonces, esto va a funcionar. Y el último valor es perro. Vale, por ahí, vamos a ver si hay alguna preguntilla más por ahí. Pues no me digáis que se ha congelado la imagen. ¿Se vuelve a ver por ahí? Hola, ¿se ve ahora? Me parece que ha vuelto a haber un corte por ahí. No sé si ahora me escucháis o no. Hola, ¿me escucháis ahora? Me parece que hemos vuelto a tener un corte. ¿Me escucha ahora?
Hola, hola, ¿me escucháis de nuevo? Joder, perdonad, no sé qué ha pasado. Ha habido aquí un problemita, ¿eh? Bueno, me dice María que vamos a ir terminando. Disculpad, no sé qué ha pasado. Yo no sé si ha sido lo que es la limitación del tiempo máximo de conexión de Teams o qué, pero el caso es que se me ha cortado, pero total. Vale, pues para ir terminando, os voy a ir pasando el código del taller y bueno, os pasaré mi email también si queréis alguno para darme alguna consulta o lo que necesitéis. Encantado de resolveros, ¿eh? Os vuelvo a compartir la pantalla, de nada, para pasaros simplemente el resto del taller y los ejemplos que teníamos aquí de desarrollo. Os lo paso todo a ver si me deja hacerlo así. Vale, ahí tenéis todo el código. Hay ejemplos de... hacemos un repaso rápido, así nos hemos quedado viendo el tema de las colecciones. A continuación de las colecciones veríamos distintos tipos de variables numéricas, enteras, float y demás. A continuación no hemos llegado hasta aquí, joder, la verdad es que se nos ha echado un poco el tiempo encima. Tendríamos los bloques if, en los que tendríamos distintos operadores para hacer comparaciones y hacer un código u otro, dependiendo del resultado de los operadores lógicos que añadiríamos aquí. Aquí hay ejemplos de bucles, bucles while, bucles loop, bucles for. Hay ejemplos de cómo añadir un bucle while y un bucle for. Todo esto, si lo vais ejecutando, veréis que todo funciona. Y después tendríamos ejemplos de definir funciones y cómo utilizar funciones, cómo utilizar dependencias y, por último, cómo definir clases en las que utilizaríamos pues, todo lo que hemos visto en el resto del taller. Una clase al final es un objeto en el que tendríamos una serie de propiedades y una serie de funciones. Esto, bueno, siento mucho no haber podido llegar hasta aquí, pero bueno, la verdad que se nos echa el tiempo encima. Y nada, os dejo por aquí mi correo, ya os digo que si alguno tenéis curiosidad o alguna duda, yo encantado de resolveros, ¿no? Y por lo demás, pues nada más. Que encantado y lo dicho, los que teníais problemas para poner el IDE en marcha, pues lo mismo, si necesitáis pues, echar mano por ahí, no hay ningún problema, me escribís y lo vamos solucionando. Y nada, pues hasta aquí, dejamos aquí el taller y lo dicho, si alguno necesitáis alguna cosa que os pueda echar una mano, yo encantado.